Y gracias al Congreso por permitirnos estar aquí contando un poquito nuestra historia. Y bueno, yo soy José Subero, pertenezco a la empresa Iberus y he sido funcionario durante 18 años. De hecho, sigo siendo funcionario porque estoy en excedencia. Entonces, bueno, más o menos entiendo un poco los dos mundos y yo creo que es pues, mi principal virtud en este caso. Mi charla se llama Más allá de los casos de uso, adopción sostenible de la IA en las administraciones. Y bueno, pues sí, es otra charla de IA. Bueno, a ver cómo conseguimos que os acordéis de mí, os acordéis de lo que he contado y os acordéis a ver si esto es útil o no es útil. Mi idea es daros una visión de contexto general, de dónde creemos que está la IA, hacia dónde creemos que va y un poco sacaros de este mare magnum que hablábamos de casos de uso, de la realidad, de lo que hay, de lo que no hay y ver cómo nos aproximamos, ¿vale? Cuando, como ya comentaba, al final este congreso pues está muy focalizado este año en la IA porque es así, porque es por lo que tenemos. Entonces, bueno, pensando un poco cómo os podíais acordar de mí, pues he pensado que lo primero que voy a hacer es insultaros, ¿vale? Así, para que sepáis que ha habido un tío de Iberus que os ha insultado y os ha dicho que sois unos vagos y unas vagas, porque así seguro que os acordáis de mí, ¿vale? Entonces, esto de ser vagos y vagas, no os preocupéis, yo también lo soy, ¿vale? Creo que está relacionado con el contexto de la aparición de la IA, ¿vale? En nuestras vidas en general. Somos seres humanos y como seres humanos llevamos intentando externalizar todo lo que somos capaces de nuestra vida durante mucho tiempo. Es decir, todo aquello que podemos dejar de hacer, lo dejamos de hacer porque pensamos que así vamos a tener más tiempo para nuestra familia. No es mentira, haremos otras cosas, pero bueno. Pues hemos inventado un automóvil, que es donde hemos externalizado nuestras piernas para ir más rápido. Hemos inventado un martillo, que es una externalización de nuestro puño para darle más fuerte. Y hemos externalizado muchas otras cosas. No solo hemos externalizado nuestro cuerpo, sino que estamos externalizando nuestra cabeza, nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, yo creo, lo que planteo es que esto de la inteligencia artificial es una nueva forma de externalización de nuestro cerebro, ¿vale? Y que tiene que ver con la forma en la que recordamos las cosas, ¿vale? Al final, esto de recordar, llevamos mucho tiempo inventando cosas para poder recordar sin necesidad de utilizar la cabeza. Y me voy a ir lejísimos, me voy a ir pues hasta aquí, ¿vale? Es un ejemplo, pero para que lo entendáis. En el siglo VIII a.C., más o menos, fijaos si me voy lejos, va a ser muy aburrida la charla, en el siglo VIII a.C. se inventa más o menos la escritura, no es que se invente, ya lleva unos cientos de años ahí, pero se redacta la Ilíada y la Odisea, que es la primera vez en la que la tradición oral se expone de una manera continua en una historia narrada a través de texto, de palabras, de lenguaje silábico en una historia. Un poco después viene Hesíodo y dice, vale, esto que estás aquí narrando de una manera textual, yo voy a coger cada uno de esos pasajes que se dedican a unas cosas y los voy a juntar. Y donde la Ilíada dice cómo se navega o cómo es la forma de relacionarse en casa, yo cojo todos esos cachitos donde tú hablas de cómo se navega y los voy a poner juntos. Y me he inventado las categorías, ¿vale? Antes no existía, porque como no existía la escritura, no existían las categorías. Y una vez que existen las categorías, vienen los presocráticos y dicen, no, donde pone el dios de la lluvia, vamos a hablar de la lluvia y vamos a ver elementos que son físicos que podemos contrastar y vamos a empezar a inventar la lógica, ¿vale? Y después de eso viene Platón y hace una crítica brutal a todo lo que es el pensamiento poético entendido desde la tradición oral y estamos en el siglo IV a.C. O sea, han pasado 400 años desde que entra una cosa muy potente que es la escritura hasta que llega una persona que dice todo lo que había antes de la escritura es una basura, ¿vale? Así dicho rápidamente y si hay algún filósofo que no me lo tenga en cuenta todas las barbaridades que puedo decir, pero la idea es que estamos externalizando la manera en que hacemos las cosas, estamos en un proceso de vaguedad infinita que nos lleva a unas olas de a ver cómo hacemos esto y cómo conseguimos pues eso, este mensaje de conocer y recordar, cómo recordamos para conocer, ¿vale? La siguiente ola, pues la siguiente ola ya yo creo que es en la que estamos, que tiene que ver con todo el fenómeno de la aparición de la computación, evidentemente. El primer ordenador, la Segunda Guerra Mundial, más o menos, años 40, hace ya 80 años, ¿vale? Antes hablábamos de 400 años, ahora estamos en una cosa que empezó hace 80 años. O sea, vamos a entender que estamos en una ola larga, que esto no es
¿Un caso de uso para mañana? Bueno, podemos tener un caso de uso para mañana, pero ese caso de uso para mañana posiblemente, pues bueno, pues sea artificio, sea lo que sea, tenemos que pensar que estamos en una cosa más grande. Un ejemplo de algo que ha pasado en esta ola en la que estamos inmersos, pues el ejemplo de las .com. Bueno, el láser no se ve. Esto fue el año 2000. Ahí, como todos sabéis, no, los más jóvenes igual no, pero en el año 2000 hubo una crisis muy grande porque toda la burbuja digital que se estaba generando estalló, ¿vale? Porque había un montón de actores intentando coger posiciones, yo voy a ser el primero que voy a tener no sé qué, yo voy a comprar un portal de no sé qué, yo voy a hacer no sé cuál. Al final todo aquello estalló, pero de fondo ganó. Porque hoy nadie se imagina un servicio que no sea digital. Nadie se imagina que no vayamos a estar haciendo algo que no tenga ese canal presente. Es decir, aquí había mucha expectativa, pero de fondo había algo. Y bueno, aquello es ahora, ¿vale? Estas son las .com, que igual ni las veis, y eso es donde estamos ahora. Pues posiblemente estalle, pero yo sí realmente creo que detrás de eso hay una corriente de fondo que tiene sentido y que esté. Vale, antes hablaba de otras tecnologías que ya no hablamos de ellas, de esas yo creo que tampoco tiene sentido, pero en este caso de la inteligencia artificial yo creo que sí lo tiene, ¿vale? Pero me diréis, bueno, ya está bien de griegos y de la Segunda Guerra Mundial, ¿esto cómo lo aplico yo en mi contexto, no? Pues yo creo que lo importante es entender que en el corto plazo, dentro de mi organización, básicamente dentro de mi administración, lo que estamos trabajando es con información y que esa información es el núcleo de lo que estamos haciendo, ¿vale? En general somos organizaciones basadas en personas que transmiten conocimiento y no somos, bueno, más allá de los de obras públicas que tienen maquinitas y tal, pero en general somos organizaciones de conocimiento y de personas. Y la inteligencia artificial afecta a la manera en la que nos comunicamos, a ese conocer y recordar, a ese mismo paradigma de la transmisión de la información y tenemos que empezar a pensar qué pasa con eso. Porque esto, básicamente, todas las empresas que estamos allá afuera os lo podemos hacer ya hoy en día. Es decir, si yo en la provisión de servicios a la ciudadanía, que es uno de los grandes bloques de cosas que hace la gente que está en la administración, un servicio de atención a la ciudadanía, el 50, el 60% de su tiempo se dedican a responder ese qué hay de lo mío, ¿no? ¿Qué es lo que hay de lo mío? Que es, pues bueno, yo creo que esto de solicitado que me reconozca la dependencia, ¿puedes decirme cómo va, por favor? En la mayoría de los casos es posible resolverlo a través de tecnologías como la inteligencia artificial. Evidentemente, los datos tienen que estar limpios, tenemos que tener una estructura de información, pero si hemos ido haciendo los deberes en ese periodo de digitalización, esto no es tan ciencia ficción. Esto no es tan ciencia ficción. Que luego tendrá que tener sus capas de seguridad, que si esto lo haces en un sitio donde estás logado, que si accedes, pero esto no es tan ciencia ficción, ¿vale? Entonces hay que entender que estamos en un proceso en el que aquello a lo que se dedica la administración puede ser de alguna manera reemplazado por otras maneras de hacerlo. Lo mismo esto, si antes hablábamos hacia afuera, si ahora pensamos hacia adentro, cómo estamos gestionando internamente los procedimientos, los expedientes, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que es evidente es que tenemos a 800 billones de trillones de funcionarios y funcionarias leyendo documentos, buscando datos que necesitan para hacer cosas y pasándolos a un formato estructurado, básicamente una Excel, para poder hacer cálculos. Esto también se puede hacer ya con inteligencia artificial. Y no es por el caso de uso, es que es realmente el núcleo de las tareas que hace la mayor parte o una gran parte de las personas que están dentro de la administración. Atender a la ciudadanía y gestionar expedientes, gestionar trámites, tramitar. Y todo eso se basa en información y todo eso estamos en este proceso de hacernos cada vez más vagos y más vagas. Y como es así, porque lleva siendo así 3000 años, pues esto va a suceder tarde o temprano, porque si se puede hacer, lo haremos, ¿vale? Y os voy a poner otro ejemplo. Si todavía no me creéis, os voy a poner otro ejemplo, que esto es una genialidad que se le ocurrió a mi compañera María José, que por cierto habla mañana a las 11 de eficiencia de la administración. Y aquí tenéis dos definiciones, ¿vale? A ver si adivináis de qué es cada una. La primera es el conjunto ordenado infinito de operaciones que permiten hallar la solución de un problema. Y el segundo es el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas según el cauce legalmente previsto para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración. Yo creo que una por lo menos os la sabéis, ¿vale?
la segunda, posiblemente, si no me estoy equivocando. Os lo voy a poner más fácil todavía, ¿vale? Venga, va. Bueno, se empiezan a aparecer, ¿no? Conjunto ordenado de operaciones, de trámites y actuaciones formalmente realizadas según el cauce legalmente previsto, que permite hallar la solución a un problema para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración. ¿Lo veis, no? La definición de la RAE de algoritmo y la definición de procedimiento administrativo de la Ley 39. Yo creo que si esto no nos permite ver que el núcleo de todo el tema de inteligencia artificial le pega de lleno a nuestras administraciones públicas, es que no nos lo puede, o sea, no sentimos el dolor si esto no nos llega. Podéis imaginaros una distopía en la que la administración es un algoritmo y los funcionarios y las funcionarias sois y somos agentes IA. ¿Lo veis, no? Es que lo pone aquí, lo ha definido gente que no soy yo, que hay gente que sabe, no como yo, que digo tontadas, ¿vale? Pues ese futuro tiene pinta de que va a llegar, tiene pinta de que está aquí, tiene pinta de que tenemos que estar preparados para ello, preparadas. ¿Cómo podemos imaginar esto? No cómo imaginar, ¿cómo podemos protegernos, iba a decir, no, la palabra no es protegernos, cómo podemos prepararnos para esto de una manera, pues bueno, positiva, advirtiendo lo que nos viene por delante y viendo hacia dónde podemos llegar? Pues bueno, yo creo que la manera de pensar es que la IA es un proyecto de transformación. La IA es un proyecto de transformación. Para mí, es un proyecto de administración de la administración pública y que tenemos que ponernos en esa idea de la IA no son casos de uso, la IA no es no sé qué, la IA no es no sé cuál. Tenemos que trabajar esto desde el punto de vista de la transformación, porque es que si no, no vamos a hacerlo bien, porque estamos viendo que va a transformar aquellos procedimientos y aquellos procesos internos en los que trabajamos en el día a día, ¿vale? Pues este proyecto de transformación pues tiene que tener un modelo de adopción, que un modelo de adopción básicamente para mí es, pues eso, como un proyecto de transformación. ¿Y cómo tratamos un proyecto de transformación? Pues con los ejes clásicos de la planificación y viendo cómo incorporamos todos estos elementos que nos van a sobrevenir dentro de una administración, ¿vale? ¿Qué tiene un proyecto de transformación habitualmente? Pues tiene, pues eso, grandes columnas, grandes corpus en los que impactar. Evidentemente tiene que ver con toda la gobernanza de esto. Tenemos que saber cómo vamos a gobernar y cómo nos vamos a acercar a la IA y cómo vamos a meter la cultura, cómo vamos a hacer las decisiones estratégicas, cómo vamos a gobernar todo esto que se nos viene encima. Tenemos que tener en cuenta la normativa, evidentemente, dentro de la administración se trabaja con normativa como una herramienta más y la normativa tiene que estar alineada con aquello que nos va a venir y aquello que vamos a tener que afrontar. Tenemos que pensar en el personal, evidentemente. Si no era bastante todos los problemas que teníamos alrededor del personal, que si se jubilan, que si se mueven, que si no sé qué, que si no sé cuál, pues ahora tenemos que pensar que el personal tiene que adaptarse a todo esto que va a venir. Tenemos que pensar en lo digital, que muchas veces es lo primero que se piensa, es decir, la tecnología que va a ir abajo, pues qué infraestructuras, qué plataformas, cómo vamos a manejar esto, cómo vamos a manejar lo otro, porque al final es un cacharro físico en hierro que hace cosas, pues eso también hay que pensarlo. Y tenemos que pensar en lo de siempre. Vosotros, bueno, mucha de la gente que estéis aquí ya sabéis que yo lo que siempre he estado detrás es de toda la parte de rediseño de servicios, simplificación de la administración pública, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no, otra oportunidad que se nos pasa y no hacemos la simplificación, pues nada, esperaremos a la siguiente a ver si nos va bien. Y aquí están los casos de uso, ¿vale? Un poco por hilarlo con el nombre de la ponencia, ahí están los casos de uso. Todo lo demás son otras cosas que hay que coger de una manera u otra para que esto no se nos lleve por delante, porque se nos puede llevar por delante organizativamente. ¿En qué estamos pensando? ¿Vale? Pues cuando estamos pensando en gobierno y gestión del cambio, hago un pequeño repaso, pues al final estamos pensando en cosas tan importantes como alinear a las personas clave. Al final, si por arriba se está pajareando, pues no nos enteraremos y hay que ver cómo metemos toda esa cultura en las capas clave. Hay que ver una estrategia
y ver el impacto que tiene en los diferentes departamentos, en las diferentes áreas, en los diferentes puntos en los que la IA puede impactar, ¿vale? Pues tanto temáticamente como horizontalmente, todo esto hay que verlo para ver por dónde queremos empezar, dónde nos podemos centrar. Hay que tener un modelo de gobierno de la IA, al final hay que definir roles y responsabilidades, esto es como todo. Si no somos capaces de definir quién es el competente en qué, esto es lo único que está claro siempre. Pero esa competencia va asociada a lo que tú estás utilizando para tu materia. Entonces, bueno, toda esta parte de roles y responsabilidades es importante y hay que identificarla. Y luego hacer pues, cultura de IA en la administración. No voy a decir que vamos a ser una administración IA-driven, pero por lo menos tener cierta cultura de lo que esto supone, de lo que puede pasar con los puestos de trabajo en el tiempo, de cómo esto lo vamos a meter, de cómo esto no es que el personal público pierda algo, sino que es que gane otra cosa. Toda esta parte cultural, pues también tenemos que trabajarla. Normativa, la madre del cordero, ¿no? Al final, bueno, yo aquí hemos puesto las 4 cosas que creemos que son fundamentales. Al final es la catalogación de los sistemas de IA, el famoso registro de IA del reglamento de IA, para empezar teniendo, pues bueno, un saber lo que hay, antes de que empiecen las setas a aparecer y antes de que empiece todo a explotar por ahí. Toda la parte de supervisión que tiene que ver con ser capaces de auditar aquello que esté haciendo la IA, porque la IA va a hacer cosas y vamos a tener recursos que nos van a decir qué ha pasado con esto, porque si este tiene razón o no la tiene, y para eso vamos a necesitar auditar, como todos los sistemas hasta ahora, pero bueno, es necesario tenerlo en cuenta y es necesario verlo. Toda la parte de transparencia y ética de los datos, explicabilidad de los sistemas y cómo le vamos a explicar a la ciudadanía que esto que estamos haciendo con IA no va tampoco en su contra, sino que es así, que se comporta de esta manera y al final tiene que ver casi más con la cultura hacia afuera y de cómo la administración se relaciona hacia afuera que con otra cosa. Y luego, pues bueno, evidentemente habrá que hacer cierta normativa en la que pues habrá que ver cómo regimos todo esto y cómo esto lo estructuramos en políticas, normas, etcétera, etcétera. Pues igual que el gobierno, hemos hecho la parte normativa del gobierno del dato, pues habrá que hacer una parte normativa de gobierno de la IA de una manera bastante similar. En cuanto al personal, algunas acciones que podríamos empezar a pensar, pues podemos empezar a hacer mapas de talento IA, porque seguro que en nuestras administraciones toda esa gente innovadora que viene al CENIS es la que más va a utilizar la IA y posiblemente sea por las que podamos empezar a hacer determinadas cosas. Va a haber que pensar en todo lo que tiene que ver con las competencias, ¿vale? Ahora que estamos tanto metidos en el mundo de las carreras profesionales, la evaluación del desempeño, todo esto se basa en las competencias. Al final, lo que subyace para poder montar todo ese sistema son las competencias. Pues habrá que ver cuáles son las competencias necesarias en todos los temas de inteligencia artificial, ¿vale? Para poder meterlo en el sistema. Y luego, pues bueno, alfabetización técnica, pues para todas las personas que no son conocedores y van a tener que utilizarlo dentro de su puesto de trabajo, pues ver cómo hacemos ese reciclaje profesional y cómo hacemos pues unos recorridos formativos que sean acordes a estas necesidades. En cuanto a la parte más digital de plataformas, sistemas, etcétera, etcétera, lo primero es ver qué plataformas y qué arquitecturas vamos a utilizar, porque si no ya sabemos que en cada departamento, en cada concejalía, en cada ministerio harán la suya, y si no empezamos a tener cierta, de decir vamos por aquí, pues será el mismo jaleo que hemos organizado tantas otras veces dentro de las administraciones. Entonces esto es interesante. Habrá que tomar decisiones sobre los modelos de IA que vamos a utilizar. Esto es interesante. Vamos a dejar a utilizar los modelos chinos, vamos a utilizar los modelos de Elon Musk, vamos a utilizar solo los que haga la Unión Europea. Tenemos que decidir qué modelos son los que queremos utilizar, porque al final son los modelos los que están detrás de los sistemas de IA y son los que van a acabar trabajando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que trabajan solo las personas, pero bueno, ya me entendéis la idea. Entonces es importante decidir y decirle a alguien, no, tú no uses este, usa este, porque este le pasa determinada cosa. Y luego todo esto, como digamos, lo industrializamos, que ahí nosotros lo que vemos, pues ciertas factorías de IA para ir realizando sistemas de IA y todo eso asociado a un marketplace que le hemos llamado, no sabemos cómo llamarle, al final es un sitio donde compartamos los sistemas de IA para que en otros departamentos los puedan utilizar. Al final, si tú haces un sistema de IA que anonimiza documentos, ese sistema de IA lo puedes reutilizar y tiene que estar en un sitio donde el resto de tu organización lo pueda recoger, ¿vale? Y me queda la última,
que cambio el formato para que espabiléis un poco y para que lo veáis. Al final, esto es lo importante, esto es la madre del cordero. Quiero decir, ¿cómo hacemos que los procedimientos sean más sencillos, ¿no? Pues si tú dibujas tu mapa de experiencia de cualquier procedimiento, lo primero que tienes que hacer es simplificar esto, porque si no, al final, pues estaremos metiendo otra capa de complejidad sobre algo que ya era complejo y eso, al final, es la muerte, la muerte. Entonces, tenemos que intentar, lo primero, empezar por aquí, además trabajando conjuntamente técnicos, jurídicos y funcionales, porque si no, no salen las cosas. Esto los corrillos lo hemos hablado mucho. Joder, es que si el funcional no está al principio, si el técnico, vamos a intentar hacer equipos para intentar solucionar esto primero, para luego poder aplicar soluciones. Que las soluciones pues serán soluciones de IA en determinados puntos, pero habrá otro tipo de soluciones, ¿no? Esto es el fundamento del diseño de servicios y es un poco lo que nos mueve a mejorar la administración. Pues en algún sitio habrá automatizaciones, en otro sitio habrá temas organizativos, tendremos soluciones legales, tendremos soluciones de 1000 tipos y además pues tendremos soluciones basadas en inteligencia artificial que nos ayudarán con todos estos temas que estamos viendo. Vale, esto está muy bien. Me vais a decir, pero, joder, José, esto es un poco menudo puro nos estáis metiendo, ¿no? Aquí como esto me siento yo y cómo empiezo para hacer esto porque el melón es bastante grande. Entonces aquí es importante tener ese mapa grande en la cabeza, saber de dónde venimos, de la vagificación de los humanos, para mi gusto viene todo esto, y a partir de ahí cómo hacemos que esto no nos cueste hacerlo 200.000 años, que es lo que nos ha venido pasando, ¿vale? Porque desde que estallaron las .com en el 2000 hasta que estamos empezando a dar servicios digitales, ha pasado un trecho. Aquí tenéis un poquito de la cronología, ¿no? Pues desde la Directiva de Servicios que intentaba como simplificar, la Ley de Acceso Electrónico a la Ciudadanía del 7, la del 15, la nueva de Procedimiento Administrativo Común para acabar con el COVID, que no es una ley, pero vamos, como si lo hubiera sido, que también aceleró lo suyo, pues nos hemos tirado 20 años para hacer esto, ¿vale? Un ejemplo práctico, esto es de mi estancia en el Gobierno de Aragón, ¿vale? Y lo pongo porque lo ha publicado el Gobierno de Aragón después de irme yo, con lo cual me siento libre de ponerlo. Esto en azul es cuando empezamos con el proyecto, que fue una travesía en el desierto, hasta que consigas que los sistemas estén adecuados, que si cambias, que si rediseñas, que si simplificas, que tratas de división estratégica y a partir de determinado momento puede empezar a estallar lo digital, ¿vale? Pero claro, no creo que nadie pueda decirle a su jefe, espérate 3 años que lo tengo, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Es lo que os hablaba, ¿no? Necesitamos un poco acelerar el discurso y acelerar los tiempos y ver cómo podemos empezar a hacer las cosas un poquito más rápido. ¿Hay alguien que tenga lecciones en esta sala este año? Aunque no veo nada porque me dan las luces, sé que no hay ninguna mano levantada, ¿vale? Bueno, pues vamos a pensar que tenemos un año tranquilo todos, salvo locura general, y que tenemos un agujero de oportunidad, ¿no? Este 2025 es el único año sin elecciones en los últimos no sé cuántos, pues supongo que 4, porque suele coincidir que hay uno, que luego ya empieza a haber temas electorales. Pues bueno, es un momento en el que quizá hay cosas que se puedan hacer, que se puedan empezar, pero tampoco podemos esperar mucho, porque ya estamos en marzo, casi abril. Entonces, pues bueno, la idea es que yo creo que este año es un año bueno, es un año en el que, pues bueno, se pueden plantear ciertos proyectos, hay que plantearlos ya porque las legislaturas corren y tampoco podemos irnos muy lejos, pero que podemos entrar en esta idea de que es un año en el que se pueden hacer cosas. Bien, muy bien de tiempo. La idea es que tenemos que ser capaces de identificar aquello que es urgente y aquello que es importante, ¿vale? Importante, por empezar por el final, importante es todo lo demás que no sea urgente, porque hemos visto que realmente estamos en un proceso de transformación profunda de la administración que tiene que ver con la incorporación de los sistemas de IA en las tareas básicas y rutinarias
que hacemos en la administración, como son dar atención a la ciudadanía a través de un teléfono o escanear en un documento toda la información que hay para poder montarla en una Excel, para luego poder valorar, etcétera, etcétera, todo eso que sabemos que se va a poder hacer con inteligencia artificial, todo eso es lo importante, es nuestro contexto y es donde tenemos que estar. Pero sí que es cierto que no podemos permitirnos el lujo de pasarnos todo el tiempo pensando en esto. De aquí que nosotros creemos que lo urgente podría dividirse en estas tres cuestiones fundamentales, ¿vale? Por empezar a tocar lo que debe ser. La primera es dotar a la organización de un alineamiento estratégico, ¿vale? Si no hay un modelo claro desde arriba que nos permita el adentrarnos en este problema de incorporar la inteligencia artificial dentro de nuestras administraciones, sabemos lo que va a pasar. Sabemos que vamos a crear algo con pies de barro y que va a ser difícil ponerlo en marcha. Por eso creemos que toda la parte de alineación estratégica, de cierta cultura, de ciertos cargos, de ciertas unidades que vosotros sabéis cuáles son las importantes en vuestras administraciones, tienen que estar alineadas. Y a estas hay que darles el discurso, hay que contarles todo esto, hay que contarles para qué, hay que contar hacia dónde vamos y hay que dejarlos claros y que sepan que esto va para largo y que va para quedarse y que tienen que impulsar esta cuestión. Ya sé que esto no es nada fácil, de hecho es lo más difícil de todo, pero si no tenemos esto, luego es muy difícil dar pasos más adelante. La siguiente es definir un mínimo gobierno, ¿no? Queremos empezar con alineamiento estratégico, pero queremos empezar con tracción, ¿vale? No basta solo decir que todo va a ser maravilloso, sino que queremos decir que todo va a ser maravilloso, pero queremos empezar con algún proyecto. Y para hacer algún proyecto necesitamos definir un mínimo gobierno, ¿vale? Cuando digo un mínimo gobierno, me estoy pensando en definir determinados roles con competencias para llevar todo esto y algún mínimo elemento tecnológico que nos permita empezar a desarrollar todo lo que será el conjunto de la estrategia de inteligencia artificial para la transformación de la administración. Entonces, pensamos en lo estratégico, pensamos en la capa táctica de aquello que necesitamos para poder empezar a hacer algo y a partir de ahí la última cuestión que tendríamos que tener sería pues, unos primeros casos de demostración de valor. Porque, aunque esto va más allá de los casos de uso, todos sabemos que estamos en unas organizaciones que al final necesitan expresar la repercusión que tienen sus hazañas, iba a decir, lo que se está haciendo hacia afuera y por eso necesitamos dotarnos de determinados ejemplos que nos permitan ejemplificar que aquello que estamos haciendo realmente vale, que la administración va a ser más eficiente, que va a ser más ágil, que va a dar un mejor servicio, ¿vale? Entonces, con estas tres cositas, yo creo que podríamos empezar a plantear un proyecto de transformación de la IA dentro de una administración que nos permitiera demostrar valor a la vez que podemos trabajar en lo que sería toda la estrategia de IA en un periodo de medio largo plazo, que ya habéis visto que los periodos de maduración que os estoy hablando son de 400 años, o sea que no lo vamos a ver ninguno. Pero sí que es cierto que es necesario verlo y verlo un poquito tanto en el largo como en el corto plazo, ¿no? Si solo vamos al corto plazo, estaremos creando algo poco sólido y si solo estamos mirando en el largo plazo, no crearemos la atracción necesaria como para movilizar a la organización. Esto nosotros creemos que se puede hacer en 4 meses, por cierto, que es una cosa que también, porque al final estamos pensando en proyectos como muy cortos, muy acotados y que al final permitan eso, el lanzamiento de algo más grande, que es todo lo importante y todo lo que va detrás. Y esta es la última. He empezado diciéndoos que sois unos vagos y unas vagas, pero bueno, no me hagáis caso, era solo para que me dierais un poco de amor, que estoy aquí arriba. La idea fundamental es esta, ¿vale? Yo creo que es esta, que es lo que tenéis que quedar. Al final, la adopción de la IA es un proceso de transformación, va a suponer un proceso de transformación brutal en las administraciones. Igual que lo digital, que parecía en 2000 que todo el mundo estaba loco y hoy no concebimos ningún proyecto que no sea digital,
pues dentro de 10 o 15 años estoy convencido de que no concebiremos ningún proyecto dentro de la Administración que no haya contado con la inteligencia artificial como un elemento para mejorar la eficiencia, mejorar la atención, mejorar lo que sea. Porque creo, sinceramente, que estamos en ese contexto de revolución en la manera, en eso de conocer y recordar, pues estamos en un proceso revolucionario en eso de recordar, gracias a la inteligencia artificial. Y eso es todo. Creo que me he dejado un minuto para que puedas ir tranquilo, Miguel. Muchas gracias.